Dios honra a los que le honran. Busca 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30, 2:30. Aquí Dios está hablándole al sacerdote Elí que no lo honró. Elí era un sacerdote que Dios puso al servicio de su casa. Era el sacerdote principal y sus hijos no fueron enseñados por su padre. Los hijos no honraron a su papá, mucho menos a Dios. Dios sancionó no a los hijos, aunque también fueron castigados en su tiempo, en su momento. Dios sancionó a la cabeza, que es el sacerdote Elí. Por eso, si tú eres padre o madre, tienes que ubicarte en la posición que Dios te ha dado. Eres autoridad sobre tus hijos. Y tú eres responsable de tus hijos, no es para quejarte. Si tus hijos son pequeños, tienes la oportunidad de conducirlos hasta los 12 años, después ya tendrás problemas para la conducción. Los 12 primeros años son importantes. Jesucristo a los 12 años estaba ya en el templo y Él estaba hablando de los negocios de su Padre Celestial. Un hombre sabio a los 12 años. A los 12 años un niño debe ser sabio. La sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Debe conocer a Dios, debe caminar en el temor de Dios. Debe aprender a honrar a sus padres. Jesús regresó después de los 12 años cuando su madre y su padre terrenal lo encontraron en el templo, dice la Biblia. Regresó a su casa en sujeción y crecía en esa sujeción hasta que llegó a los 30 años de edad. Jesús es el ejemplo a seguir. Él fue hijo de familia, él se sujetó y a los 30 años comenzó una vida diferente en el ministerio. Aquí tenemos entonces lo que dice Dios con la honra. Dice el versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho a tu casa, le dice al sacerdote Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. La bendición de Dios es hacia el futuro, es hacia adelante. Por eso yo te digo que hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Subráyalo, Dios solamente honra a aquellos que le honran. Honra la palabra y Dios te honrará. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. A los que desprecian la palabra de Dios, también Dios los despreciará. Tú tienes que orar todos los días. Yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Dios aborrece el mundo, tú tienes que aborrecer el mundo. En el mundo no hay nada bueno. Dios ama a la gente, tienes que aprender a amar a la gente. Jesucristo dijo, tendrás que amar a tus enemigos, porque son personas. Por el hecho de ser personas tienes que amarlas. No por lo que hayan hecho, no por lo que tengan, sino por lo que son, personas. Y por eso tienes que honrar.
La honra tiene que ver con el ser, no con el tener. Tú honras a una persona por lo que es. Es la imagen de Dios en la tierra. Y por ser, tú lo honras. Porque una persona que ves en la tierra es la representación de Dios que está en los cielos, ahora en el planeta Tierra. La Biblia habla de familia. En Efesios encontramos cómo el nombre de cada familia viene de Dios, y Dios tiene dos tipos de familias. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre, Padre de Jesucristo nuestro Señor. De Dios el Padre viene el nombre de Padre en la tierra. Si tú eres Padre en la tierra, tu nombre viene de Dios el Padre de Jesucristo. Si tú no honras a Jesucristo, Dios el Padre tampoco te va a honrar a ti, aunque seas papá en la tierra. El hecho de que te llamen Padre no quiere decir que eres estás honrando al Padre. Honrar es un verbo y se demuestra con los hechos. La palabra honrar es un verbo y se demuestra con los hechos, no es una declaración de boca. Cualquiera puede decir yo honro, sí, muéstralo con los hechos. Los hechos es lo que van a decir si verdaderamente estás honrando a una persona. No tu boca, sino la acción. Por eso es importante la palabra honrar, honrar, honrar. El sacerdote Elí no estaba honrando a Dios, era el sacerdote, era el ungido. Acuérdense que exhortó fuertemente a Ana, creía que Ana estaba embriagada cuando ella estaba orando, pidiéndole a Dios un hijo. Y Dios le concedió ese hijo. ¿Quién fue el hijo de Ana? El profeta Samuel. Y Ana lo consagró a Dios, honró a Dios. Y Dios honró a Ana y honró a Samuel, gran profeta de Dios. Así que la honra es un verbo. Y todo verbo se demuestra en la acción, todo verbo se demuestra en la acción. Por eso el verbo de Dios es Jesucristo y Él se demostró en la acción de 3 años y medio. 3 años y medio revolucionó el mundo. Todos los días actuando. Mateo 9:35 dice que recorría ciudades y aldeas. No era una vida pasiva, era una vida activa. Honraba a Dios el Padre con los hechos. Tú no puedes ser cristiano y decir honro a Dios si no estás mostrando con los hechos que verdaderamente honras. Tienes que cumplir la gran comisión. La gente que no está movilizada en el cumplimiento de la tarea de la gran comisión dada por Jesucristo estará ociosa y estará pensando en maldad, y sobre todo los hombres estarán pensando en el sexo. Hoy el diablo está atacando a hombres y mujeres con el sexo, y estamos viendo violaciones sexuales en grado sumo. Estamos viendo las perversiones sexuales. La gente allá afuera no sabe lo que está pasando, pero tú y yo sí debemos saber lo que está pasando. Detrás de lo natural están los demonios que están atacando la mente. ¿Qué le hace pensar a una persona
de tener una relación sexual con otra persona, el demonio. Sujeta tu carne, golpea tu cuerpo, como dice Pablo, no sea que siendo predicador vayas a quedar descalificado. Has ganado una alma, has ganado 2 almas, has ganado 3 almas, el diablo te pondrá una trampita. Ten cuidado. El diablo está atacando con el sexo, porque son los tiempos de Sodoma y Gomorra, son los tiempos de Lot, perversión sexual, violencia. Llega un pensamiento sucio, elimínalo rápidamente. Tú debes declarar: tengo la mente de Cristo. Si lo que estás viendo en la televisión te está afectando tu mente, afectando tu carne, pues quita ese programa, apaga la televisión. Y si no puedes controlar la televisión, pues quita la televisión. Pelea por tu eternidad. Esto no es religión. Yo honro a los que me honran, dice Dios, solamente a los que me honran. La palabra honra tiene 2 orígenes, una en el hebreo y otra en el griego. La palabra honra en el hebreo significa, es un verbo que significa kabod, o es la palabra kabod, que significa lo siguiente. Es el verbo kabod, significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Es un concepto amplio, el más amplio de los conceptos está en la palabra honra. Viene de Dios. Por eso honramos a Dios con lo mejor, porque Dios te honra con lo mejor, porque Él es el mejor. Nunca te va a dar lo peor. En la tierra está el ladrón que roba lo que Dios da. Y por eso Dios tiene que suplir, a eso vino Jesucristo, a suplir todo lo que el diablo te ha robado. Por eso siempre dale la honra a Dios, porque Dios te suple. Las circunstancias son pasajeras. Vas a pelear tu batalla, pero vas a lograr la victoria. Vas a salir vencedor en Cristo Jesús, siempre en Cristo Jesús. Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Dios te ha llamado a ser un vencedor, pero todo vencedor logrará la victoria por medio de la guerra, por medio de la lucha. El reino de los cielos, dijo Jesús, sufre violencia, y solamente los violentos van a arrebatar el reino de Dios. El cristianismo es acción. Y es aquí donde vamos a entrar a hablar de la relación de padres a los hijos. Hay hijos que odian a sus papás, porque el papá era alcohólico, porque el papá golpeaba a su mamá, y porque el papá les maldecía, y por lo tanto están heridos en su alma. Hijos que crecieron con esas heridas, maldiciendo a su papá, odiando a su papá. Y al no ver conocimiento de Dios en esa familia, la madre también motivando al odio a su hijo, poniendo al hijo en contra del papá. La Biblia dice que es la mujer la que debe tener la sabiduría para la edificación del hogar. Y ninguna mujer sabia debe estar motivando al hijo para odiar a su papá, porque estará trayendo la maldición sobre ella, sobre su hijo y toda su descendencia. Porque Dios estableció su gloria en el varón. Vamos a 1 Corintios. La gloria de Dios es su presencia.
Por eso la figura y el nombre de Padre, porque era la presencia de Dios en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice aquí, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios habla de un orden de autoridad en el planeta Tierra con la familia. Todo comienza en la familia, en el pacto matrimonial. Es el orden de Dios. Dios el Padre es la cabeza de todo. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Dios el Padre es la fuente de toda bendición en la tierra, para todos nosotros en la tierra. Es el origen. El Padre es el origen. El Padre es el que da la semilla. Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. En la tierra, ¿quién es el portador de la semilla para tener hijos? ¿Quién es el que aporta los espermatozoides? ¿Quién se lo puso allí? Dios el Padre. Dios da semilla al que siembra. La voluntad de Dios es de que haya familia y la familia sea una familia de Dios. Para esto vino Jesucristo, para que todos se conviertan en hijos de Dios. De eso se trata la predicación del Evangelio, porque los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Hay que convertir los hijos del diablo en hijos de Dios. Los hijos del diablo son rebeldes, son desobedientes, son codiciosos, son avariciosos, son fornicarios, son adúlteros, son ladrones. Esos son los hijos del diablo, pero los hijos de Dios es la iglesia. Es un pueblo santo, apartado del pecado. Es un pueblo justo. Es un pueblo de obediencia a la palabra de Dios. Es un pueblo que camina en santidad, porque sin santidad no agradamos a Dios y no veremos a Dios en el rapto. Somos un pueblo que camina en la bendición de Dios para bendecir. Caminamos en el amor de Dios para amar. Caminamos en el perdón de Dios para perdonar cuando nos hagan daño. Somos un pueblo diferente, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Dios estableció el orden. Si Dios el Padre es el origen y es fuente de la bendición para todas las familias de la tierra, Dios estableció que en el planeta Tierra el Padre terrenal sea similar. Por eso cuando una esposa maldice a su esposo, se maldice a sí misma. Dios estableció el pacto matrimonial, un milagro que sucede cuando está el matrimonio, son dos que se hacen uno. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces, si la mujer maldice a su esposo, está maldiciendo su propio cuerpo, se maldice a sí misma. Y si le enseña a su hijo a maldecir a su papá, toda esa familia vendrá a maldición. Y atan al varón. ¿Por qué estamos viendo la falta de un liderazgo de varones? No estoy hablando de sexo, porque es la forma en que el diablo ha prostituido al varón, corrompiendo su carne en la sexualidad, y por eso hay varones que no controlan su lujuria, su concupiscencia, porque es la obra del diablo en el varón para destruirlo. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón cuando yo la vi, yo dije, Señor, esta es la clave
de cómo Satanás ataca al varón. Vayamos a Proverbios. En Proverbios está hablando de que debemos poner atención a la palabra de Dios. Acuérdate, todo es estudiar la palabra, escudriñar la palabra de Dios, aplicar la palabra en nuestras vidas. Tú tienes la Biblia no para tenerla de adorno en tu casa, en tu librería personal, sino para ponerla en práctica. Y debes escudriñar la Escritura, y donde el Espíritu Santo te muestre, allí afírmate, porque Dios te está dando una revelación. Y lo que Dios te muestra a ti no se lo podrá mostrar a otras personas, porque es una revelación para ti, pero te lo confirmará después con otras personas. Así que Dios habla de muchas maneras. Y con respecto al varón, porque hoy es el Día del Padre, dice la Escritura en el capítulo 6, está hablando del varón. Está hablando del varón. Y dice la Escritura en el versículo 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. En este texto bíblico, el Espíritu Santo vino a mí para subrayar una palabra o tres palabras: preciosa alma del varón. Preciosa alma del varón. Dios puso allí que el alma del varón es preciosa. El alma del varón, donde están sus pensamientos, el pensamiento del varón, su vida mental, su vida racional, su lógica, donde está la emoción del varón, el alma, tiene que ver no solamente con la mente, sino con sus emociones, sus sentimientos. Y es allí donde el varón toma decisiones. Toma decisiones. Todos fuimos creados para la toma de decisiones. Y por eso el mundo está de cabeza hoy en día, porque no han respetado la palabra de Dios. Y muchos cristianos dicen ser cristianos y también violan la palabra de Dios. Por eso tienes que llevar a la cruz tus pasiones, tu concupiscencia, tu lujuria y todo aquello que está en tu carne. Llévalo a la cruz. Es un acto de fe, lo puedes hacer. Por eso el Espíritu Santo me hizo atender este concepto que está en este versículo, donde dice el alma del varón, pero es preciosa para Satanás. El diablo quiere atrapar al varón, y por eso estableció una estrategia desde el principio a través de una mala mujer, una mujer ya corrompida por el diablo. Y por eso hoy en día muchos varones están cayendo por la fornicación y el adulterio. Y está atrapado, está atrapada su alma, su mente, sus sentimientos, todo. Dice aquí, versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, no es sabio, perdió la sabiduría, está entontecido ese varón. Es un varón, puede ser un profesionista, puede tener un puesto alto, puede ser un gran político, pero está perturbado totalmente. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma.
Recuerda el versículo 26 dice, preciosa alma. Aquí habla ya de corrupción en el versículo 32. El diablo estableció una estrategia para atrapar el alma del varón y entonces lo atrapa. Dice en el capítulo 5, versículo 8, aleja de ella tu camino, varón. Hay varios capítulos que hablan con respecto al varón y tiene que ver con la trampa del diablo con la mujer extraña. Pero hay varones que se creen muy fuertes para resistir la tentación del diablo. Y Dios puso varios capítulos, el capítulo, te los voy a decir, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todos estos capítulos para el varón. Y dice el versículo 8, 5:8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños, ¿qué cosa? Tu honor, tu honor, tu honor. O sea que serás una persona deshonrada, perderás todo lo que Dios ha puesto en ti, varón, el respeto. Nadie te respetará, se burlarán de ti, empezando por tus hijos, empezando por tu esposa, tu familia, allá afuera, serás el hazmerreír en la oficina, todos te señalarán, nadie va a confiar en ti. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. El cruel es el diablo. Tus días están contados, varón. Dice Primera de Corintios, volvemos al capítulo 11, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es ¿qué? El varón es imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios. Un día Jesucristo respondiendo a su discípulo Felipe, porque Felipe le preguntó, muéstranos a Dios. Jesús le dijo, Felipe, ¿me estás viendo a mí? Yo soy la gloria de Dios. ¿Me ves a mí? Estás viendo a Dios. Estás viendo al Padre. Estás viendo a tu Padre, hijo o hija que estás aquí. Estás viendo a tu papá, estás viendo a Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El varón es la imagen y la gloria de Dios. Sigo leyendo, todo tiene su lugar, pero el diablo sabe que el alma del varón es preciosa para destruir el matrimonio, destruir a la mujer y destruir a los hijos. Si cae el varón, todo se destruye. Y por eso este mundo está de cabeza hoy en día. A eso viene Jesucristo por segunda vez a establecer su autoridad como varón. Va a reinar desde Jerusalén. Dice aquí, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por causa del varón fue hecha la mujer. Por eso el diablo usa la mujer y la prostituye para corromper al varón, para hacer caer al varón, para atrapar la preciosa alma del varón y destruir la familia y generaciones tras generaciones que vendrán después de ese varón en el futuro. Esta es la estrategia diabólica del enemigo. Por eso muchas familias están destruidas hoy.
La Biblia habla en Efesios de honrar a los padres, porque los dos son uno. Dios puso como cabeza al varón, él es el sacerdote en el hogar. Capítulo 6 está hablando de la honra. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres tú honrar a Dios? Honra su palabra. Y la palabra de Dios dice, honra a tu papá y a tu mamá. Y dice aquí que es el primer mandamiento con promesa. Son 10 mandamientos que Dios dio de una manera especial. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, los 6 mandamientos restantes tienen que ver con el prójimo. Y el quinto mandamiento es este. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú honras a papá y a mamá, obediencia, no es sentimiento, tú vas a obedecer. Si Dios dice que debes honrar, debes honrar. Honramos a la persona por lo que es, no por lo que te haya hecho. No por los bienes que tiene o por lo que estás esperando recibir de esa persona. Simplemente tú honras porque Dios te ha honrado al darte vida. Y tú vas a honrar a tus padres porque es Dios quien lo ha establecido así. A la primera persona en la tierra a quien debes honrar son a tus padres. En la tierra. Y hay promesas, dos promesas. El número 1 tiene que ver con largura de vida, longevidad. La vida, dice el Salmo 90:10, son 70 años, los más robustos 80, el promedio de vida 75 años. ¿Quieres llegar a esa edad? Honra a tu papá y a tu mamá. Esta palabra es para la humanidad. El que honra a su padre y a su madre tendrá largura de vida. Número 1. Número 2, para que te vaya bien en esa largura de vida. O sea, tengas éxito. Todo lo que emprendas va a prosperar. Entonces la segunda promesa tiene que ver con la prosperidad espiritual, salud y bienes materiales. Solamente con honrar a papá y a mamá. No quieren obedecer la palabra, entonces viene la sentencia de muerte. Vamos a leer lo que está escrito en Éxodo. Cuando no se obedece este mandamiento, los días se acortan, muerte prematura, vienen las enfermedades, las tragedias, la ruina. Éxodo 21. En el versículo 15. Dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Sentencia de muerte. No toques ni a tu papá ni a tu mamá. Es Dios quien está estableciendo todo ello. Versículo 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Tus días están contados. O sea que hay 2 promesas para el que honra a papá y a mamá. Los días llegarán a su límite. Posiblemente llegues a más de 80 años. Son tiempos extras de bendición de Dios. Pero llega bien, porque llegar a una edad donde no estás viviendo en la bendición de Dios, qué tragedia.
Dios quiere que llegues bien a la largura de tus días y que cada día encuentres la bendición de Dios. Todo lo que emprendas va a prosperar. Tengas gracia y favor de Dios todos los días. Es la voluntad de Dios. Solamente con el hecho de honrar a papá y a mamá. Esto es para todos, sean cristianos o no cristianos. La honra es un verbo, es acción, se demuestra con los hechos. Honramos demostrando el amor por medio del dar. Tú no puedes decir amo a mis padres si no estás compartiendo lo que tú tienes en tus bienes. Por eso la palabra honrar tiene que ver con bienes. Los bienes materiales que Dios te ha dado es para que tú los compartas. Tú honras a Dios el Padre con tus bienes. Vamos a leer lo que está escrito en Proverbios. Proverbios habla de honrar a Dios con los bienes. Capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Tú no puedes decir honro a Dios, honro a Jehová, honro al Padre. ¿Estás tú cubriendo tus primicias, tus ofrendas, tus diezmos? Sí, recuerda, no es una declaración de boca, es un verbo, es un hecho. Y Dios pone la honra a Él por medio de la ofrenda. Tú no puedes honrar a Dios sin la ofrenda. Por eso Dios estableció, nadie se presenta delante de mí con las manos vacías. Tienes un trabajo, tienes un salario, tienes para honrar a Dios. Ya Dios te bendijo previamente. Ahora está esperando Dios tu gratitud. Honra a Dios. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10, aquí está la promesa de bendición, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios le está diciendo al sacerdote en los tiempos antiguos, Malaquías, este es el último libro profético, Dios les dejó de hablar después de Malaquías, hasta que vino Juan el Bautista. 400 años Dios no mandó profeta. Y dice la Biblia en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre, porque es el mandamiento. Dios estableció el mandamiento de honrar a los padres. Y a los padres se le honra con los bienes. O sea, tú debes aprender a ayudar a tus padres. Si tú tienes lo suficiente para ti y toda tu casa y puedes compartir, no descuides a tus padres. Malaquías 1:6 está hablando de la ofrenda a Dios. Si Dios es Padre, hay que honrarlo con los bienes materiales. Tú tienes que honrar a tus padres con los bienes materiales también. Dice el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. No tienes cuidado, me estás dando cualquier cosa. A Dios se le da lo mejor. Dios te da lo mejor para que tú des lo mejor. Por eso yo les digo, la ofrenda abre el milagro de Dios. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres el favor de Dios para sanar tu cuerpo, para liberarte de demonios, para sanar tu matrimonio? ¿Dónde está el regalo a Dios? ¿Dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está tu diezmo? ¿Dónde está tu pacto con Dios? ¿Vamos entendiendo estos principios? Honra a tu padre y a tu madre. Voy a terminar allí porque es muy extenso esto, pero yo quiero decirte que todos los problemas del ser humano hoy, que se está viviendo en la tierra, es porque el hombre
no ha aprendido a honrar a papá y a mamá y trata de resolver sus problemas de otra manera, se está dando coces contra el aguijón, cuando la solución es muy sencilla, muy práctica, es perdonar y amar. Y en Jesucristo tú y yo lo podemos hacer. Dios te va a juzgar si eres un hijo de Dios o hija de Dios y no has aplicado esta palabra para tu vida. Tú tienes que ponerlo en práctica. El que honra a su padre y a su madre, dos promesas: longevidad, prosperidad. No honras a papá y a mamá, entonces muerte prematura y ruina en el camino. Una persona puede honrar a su padre y a su madre sin ser cristiano, puede tener largura de vida, puede ser una persona enriquecida por Dios. Pero si muere sin Cristo, se va al infierno. Porque honrar a papá y a mamá tiene que ver con la vida terrenal, no con la eternidad. Pero prepara el camino a la eternidad. Porque al honrar a papá y a mamá, estás poniendo en primer lugar a tu prójimo. No eres codicioso, no eres avaricioso, no eres egoísta, sino lo que recibes, das. Y Dios te está probando. Y Dios te da dos promesas, solamente con dar, con participar al dar a tus padres, honrar a tus padres, longevidad y prosperidad. Y si tú eres un hijo de Dios, cuando mueras, ¿a dónde vas? Al cielo. Tienes la bendición en la tierra y la bendición en el cielo. Por eso aquellos que honran a sus padres pero no son cristianos, aquellos que están actuando conforme a las Escrituras pero ellos no saben, honrando a su papá, honrando a su mamá, Dios no los dejará sin salvación. Dios provocará de que esas personas, antes de que mueran, reciban el Evangelio de Jesucristo. Tenemos el caso en el libro de los Hechos, capítulo 10, el de Cornelio. Cornelio era un buen hombre, era un hombre piadoso, hacía limosnas, era un hombre que oraba también a Dios, había ayudado a construir una sinagoga, pero no era salvo. Entonces Dios no permitió que Cornelio muriera sin Cristo, sin vida eterna. Y entonces Dios desde el cielo mandó su mensajero, un ángel. Ángel, dile a Cornelio que mande por Pedro, mi discípulo en la tierra. Pedro estaba en otro lugar, entonces el ángel vino a Cornelio que estaba en Cesarea Marítima, a la orilla del mar Mediterráneo, y le dijo: Cornelio, el Señor te dice que mandes a buscar a Pedro. Él te predicará el evangelio por medio del cual serás salvo tú y toda tu casa. Eres un buen hombre, has honrado a Dios. Has honrado a Dios. Ahora Dios te honra con tu salvación. Mandó por Pedro y dice la Biblia que cuando Pedro llegó, ellos, Cornelio y su familia, doblaron sus rodillas. ¡Ey! ¿Qué hacen? ¿Qué estaban haciendo Cornelio y su familia? ¿Ah? Honrando a Pedro, reconociendo a Pedro como Dios. Dios en la tierra. Entonces Pedro, con discernimiento, dijo: levántense, levántense. Al único que hay que doblar las rodillas es a Dios. Adoren a Dios. Y dice la Biblia que Pedro empezó a predicarles y no había terminado Pedro de predicar. Mira cómo estaba el corazón de ellos. Ya estaba preparado. Y Dios dijo: no voy a esperar que termine Pedro. Antes que termine Pedro ya voy a sellarlos con mi Espíritu Santo. Y el Señor los bautizó antes que Pedro terminara de predicarle el Evangelio.
Y cuando Pedro lo vio, inmediatamente entendió que ya Dios había hablado. Y por eso Pedro dijo, ¿quién soy yo que ahora impida el bautismo a estas personas si ya Dios lo selló con su Santo Espíritu? Y Pedro los bautizó. Por eso yo les digo, cualquier persona que honra al Padre, honra a sus padres terrenales, no quedará sin la oportunidad de salvación. ¿Entendido? Pónganse de pie y denle una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya.